A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela, conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La montaña mágica. Allí, a ese sanatorio en esa montaña, había llegado un joven pequeño, burgués, para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambió y su permanencia se prolongó durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufrió una profunda transformación interior. El autor de esta obra, llena de símbolos y metáforas sobre nuestro mundo, se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. El viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista, y a través de los ojos visionarios del lector se adivina el turbulento futuro que sobre Europa y el mundo se cierne. Esto ante la llegada del nazismo. Sus novelas exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. La montaña mágica, una de las grandes novelas del siglo XX y de todos los tiempos, estaba siendo publicada un día como hoy, 28 de noviembre de 1924. Y nos recuerda que quizás el más sorprendente y enriquecedor de todos los viajes sea aquel que decidamos emprender a nuestras propias montañas interiores. Las principales noticias del día. Titulares. La Revolución Ciudadana plantea un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Este martes la Asamblea posesionará a Javier Torres como Contralor. Cero acoso para erradicar la violencia sexual en el transporte público. Segmento de opinión, acciones del gobierno. Política internacional, miseria y miserables. El editorial será de Martín Pallares, La vice a Israel, un arranque delirante de Daniel Noboa. Noticias del día. La Revolución Ciudadana plantea un juicio político a la fiscal Diana Salazar. La bancada correísta representada en el movimiento Revolución Ciudadana oficializó este 27 de noviembre una solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado Diana Salazar por supuesto incumplimiento de funciones. La legisladora de la Revolución Ciudadana por Pichincha, Gisela Garzón, será la interpelante en este proceso de juicio. Esta es la tercera solicitud de juicio político que se presenta en el Parlamento a la semana de haberse instalado la Asamblea Nacional tras la declaratoria de muerte cruzada. El fin de semana la bancada Acción Democrática Nacional oficializó el pedido de interpelación en contra del exministro de Energía Fernando Salto Salvite por supuesto incumplimiento de funciones en la crisis energética del país. El Partido Social Cristiano, a través del legislador Carlos Vera Mora, también presentó una solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, por incumplimiento de funciones en la crisis de seguridad y la falta de ejecución presupuestaria en el sector. Las solicitudes de juicio político presentadas pasarán a conocimiento del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien en un plazo máximo de 5 días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL los 3 pedidos. Principio de formulario. Una vez conocidas las solicitudes, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa, la que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. Luego el CAL, en un plazo máximo de 10 días, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite, pero en este caso se deberá observar el orden de presentación de los pedidos de interpelación. Este martes la Asamblea posesionará a Javier Torres como Contralor.
En el segundo punto del orden del día para la sesión del martes 28 de noviembre del 2023 del Pleno de la Asamblea Nacional que convocó el presidente Henry Kronfle, se incluyó la posesión de Javier Mauricio Torres Maldonado como nuevo Contralor General del Estado. Torres asumirá el cargo después de haberse ganado el concurso de méritos y oposición que desarrolló una comisión de selección integrada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del que obtuvo el puntaje más alto, 91 sobre 100, de entre cerca de 40 aspirantes que llegaron a la última etapa, oposición o examen escrito. En la convocatoria de la sesión de la Asamblea anunciada para las 10:45, también está previsto conocer y resolver acerca de la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. El mismo día, martes 28, Henry Kronfle instalará, como parte de la continuación de la sesión inaugural del 17 de noviembre, una plenaria para designar al tercer vocal del Consejo de la Administración de la legislatura CAL que le corresponde al movimiento Construye. Cero acoso para erradicar la violencia sexual en el transporte público. Yo te acompaño, yo te creo, yo te cuido en el transporte público es la consigna de la Estrategia Municipal Cero Acoso presentada en la Estación San Francisco del Metro de Quito. Con esta estrategia Cero Acoso, las usuarias y usuarios del transporte público municipal pueden enviar un SMS al 6367 con la palabra acoso inmediatamente desde el centro de control. Se comunicarán, luego el conductor recibirá una llamada y en la próxima parada frenará. No abrirá las puertas hasta que llegue el personal de seguridad para tomar el procedimiento respectivo. Durante la presentación, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, dio a conocer el informe de violencia sexual en el Sistema Metropolitano de Transporte y Metrobús 2023, en el que se señala que 8 de cada 10 mujeres perciben un entorno inseguro cuando usan el transporte público y 6 de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso y abuso sexual en el transporte metropolitano y Metrobús. El principal grupo etario es de 18 a 25 años. En el Metro de Quito se contará con un citófono en el que la persona víctima de acoso denunciará esta agresión con la palabra cero. En este caso también se tomarán las medidas indicadas. Con este compromiso, el municipio de Quito pone todos sus esfuerzos en la implementación de la estrategia Cero Acoso, que está liderada por la Unidad Patronato Municipal San José, la Empresa Pública Metropolitana de Transportes y Pasajeros de Quito y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Mauricio Pozo, exministro de Economía, habló sobre la situación económica del país frente a la posesión del gobierno de Daniel Noboa. Escuchemos lo que dijo. Hasta la posesión oficial del ministro de Economía podría pasar como menos importante si habría mensajes en la línea correcta, creo yo, y habría un programa económico integral. Creo que eso ha sido parte del problema. Parte de los mensajes que se han dado afuera en la reciente visita a Washington y Nueva York no han sido bien recibidos, y el resultado de eso, tal vez no la única razón, pero un componente importante es lo que pasó con el riesgo país. Temas como de la deuda, con el mensaje que se anunció de si tengo plata se paga, si no, no, palabras más, palabras menos, cuando tiene que ser un tema absolutamente voluntario, amigable, de mercado. Esa situación no se produjo de esa manera. En segundo lugar, el anuncio de la baja del IVA cuando tenemos un problema fiscal, no porque no se busque reactivar la economía, porque eso también tiene que buscar una reforma tributaria, pero es un componente tan aislado, tan pequeño, yo diría tan particular, que no da la idea de cuál es la visión integral del tema. Por otra parte, las preguntas sobre cómo va a bajar el déficit fiscal no fueron atendidas, no fueron respondidas. Entonces, a mí me parece que le falta ese componente fundamental para que se conozca a dónde va a caminar el gobierno, por dónde va a transitar. Y eso todavía no se sabe, son anuncios así medios sueltos que no forman parte de un todo. Y los multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, están dispuestos a ayudar al Ecuador, a pesar de que es un periodo de gobierno corto, pero necesitan ver algo más
yo diría, confeccionado, más terminado, más integral que hasta ahora no se observa. Y claro, a eso se suma lo que usted acaba de mencionar de que todavía no le nombran al ministro y todavía no se conoce exactamente por dónde se va a mover la cosa. Ahora, vuelvo un poco atrás al tema de esta reunión que tuvo el presidente cuando electo con los multilaterales, este tema de necesito un crédito puente porque si no voy a caer en default. Eso es lo que no les cayó bien, esa, digamos, fue frontal de todos modos del presidente. ¿No había que entrar así con los multilaterales? Nosotros no podemos, como país pequeño, con antecedentes de moratoria, porque no es que no ha habido moratoria en el pasado, hemos tenido moratoria en algunas ocasiones, y sin recursos, entrar con un mensaje que no dé seguridad de que vamos a honrar con nuestras obligaciones. Es distinto decir, vamos a buscar un mecanismo de mercado, lo que llaman los americanos un market friendly, algo que permita voluntariedad de las partes, es decir, que sea un acuerdo de los dos lados, no solamente del uno, y que de alguna manera responda a las necesidades de cumplir con las obligaciones, para que sean las finanzas públicas sostenibles, sustentables, etcétera. Eso es muy distinto a decir, necesito apoyo porque si no entro en default, porque eso no envía el mensaje de que el país está y el gobierno está convencido de que va a cumplir con sus obligaciones. Los problemas de los países los tienen todos, pero es muy distinto la forma como yo abordo el problema, y eso creo yo que no fue bien visto, no solamente por los multilaterales, sino por los banqueros. En la ciudad de Nueva York también estuvieron muy preocupados porque allá está mucha representación de tenedores de bonos. Entonces ese mensaje, al menos en lo particular, creo que no fue bien recibido. Bueno, ¿qué puede hacer el gobierno de Daniel Noboa con un déficit elevado, con un mes de diciembre que tendrá que cubrir más de 2.000 millones solamente en sueldos, entre pagos del IES, en pagos a los gobiernos locales? ¿Qué opciones tiene? Bueno, hay algunas decisiones que a mi criterio tiene que abordar, y en general, creería yo, debe adoptar decisiones que estén bajo su competencia. Es un periodo corto, es 1 año y medio, y en la Asamblea Nacional no sabemos qué va a pasar. Yo sé que hay un acuerdo ahora, no sabemos qué va a ocurrir. En política la incertidumbre es parte de todos los días. Entonces, creo yo, en estas circunstancias debería, como digo, optar por decisiones bajo su ámbito. ¿Cuáles pueden ser? No puede ser que entre enero y octubre de este año usted tenga una baja de ingresos del presupuesto del 8.4 y en el mismo periodo, enero-octubre, el gasto no solamente que no se redujo en la misma proporción, que debería por ahí irse la decisión real, no solamente que no se mantuvo, creció en el 8.4. Obviamente hay que ponerlo un techo a esa expansión que crece como una bola de nieve. Entonces, el tope del gasto es una decisión, me parece que es fundamental, y eso es potestad del gobierno, no es potestad de nadie más. Políticamente difícil en algunos temas, sí, pero hay que ponerle techo porque esto así no puede funcionar. José Chalco, abogado constitucionalista, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Quizás este es uno de los temas más controversiales, pero con la acostumbrada seriedad que acostumbro a tener, decirle que el presidente no ha eliminado nada. No ha eliminado nada. El decreto 28, y esto hay que decirle con claridad a la audiencia, el decreto 28 lo que dice es, dispongo, artículo primero, dispongo al Ministerio del Interior la derogación de la resolución que le conocemos como tabla de consumo, la tabla de drogas. Es falso, no es verdad que ha eliminado. Y yo sí veo que se difunde desde la presidencia que ha eliminado. No es así. Si leemos el decreto 28, lo que está haciendo es disponiendo al Ministerio de Interior la eliminación. Lo primero. Lo segundo, ¿dónde está el pacto con el correísmo, Revolución Ciudadana y Social Cristianos? ¿Dónde está el pacto? Y le digo por lo siguiente, porque es ilegal eliminar la tabla. Nos guste o no nos guste. Esto no es un tema de afectos.
sino que constitucional y legalmente es ilegal. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220 prevé que exista una tabla de umbrales, de máximos para el consumo. Eso dice el Código Orgánico Integral Penal. Y en la disposición 15ª transitoria dice también que la autoridad competente tiene que hacer esta tabla. Por eso le decía, ¿dónde está el pacto? Lo correcto es que si hay el pacto legislativo, reformen la ley, reformen el Código Orgánico Integral Penal, eliminen la necesidad de la ley de que exista esta tabla y ahí sí puede no existir. Caso contrario al 220 del COIP, no se puede derogar la tabla. Indudablemente que no. Así de simple, porque el COIP pide que la autoridad competente haga la tabla, que es lo que hizo en su momento esta resolución de lo que hoy sería el Comité de Drogas, antes con CEPE. Ahora, más allá de eso, el 364 de la Constitución declara a las adicciones como un problema de salud pública y dice que no tienen que criminalizarse este tema. Es decir, la tabla garantiza la no criminalización, por lo menos en cierto porcentaje de porte de estupefacientes. Sin tabla, automáticamente se criminaliza todo. Vea, Milton, la sentencia 717 CN19 de la Corte Constitucional vigente hizo el análisis de lo que estamos nosotros tratando. Esa es la sentencia de la Corte Constitucional vigente que debemos cumplir. ¿Y qué dice? Que es constitucional la existencia de la tabla y que es constitucional su aplicación, que sirve precisamente para que los juzgadores puedan tener un elemento significativo a la hora de determinar si nos encontramos frente a una persona que se encuentra en un estado de adicciones, porque es consumidor y no traficante. Y dice la Corte, es necesaria la tabla, uno, y eso no quita que los jueces también en cada caso concreto tengan que realizar un análisis mayor, pormenorizado de cada situación. Pero es que la tabla está en el Código Penal, eso es lo que yo quiero decir. Y por eso sostengo, ¿dónde está el acuerdo con el legislativo? ¿Dónde está el pacto que decían que era para las leyes? Si es que había tal pacto, pues reformen la ley, pues. Y no engañemos a los ecuatorianos, esto yo creo que no hay que permitirlo, diciendo que se ha eliminado. No se ha eliminado nada. Si usted lee, apreciado Milton, el artículo 1 del decreto que estoy señalando dice que se dispone al Ministerio del Interior la derogación. Y esto tendrá que hacer además un comité, ni siquiera es la ministra. O sea, lo que se está derogando es la resolución del 2013 del gobierno del presidente Correa. Se deroga una resolución. Eso sí se puede. Querido Milton, no se está derogando, insisto. Dice, se dispone al ministerio que la derogue. El presidente no ha derogado nada. Sigue estando vigente. Es decir, esto es, a mi punto de vista, engañoso. No está derogado nada. Se está pidiendo que se derogue una resolución, que es la resolución que se conoce como la tabla de drogas, efectivamente. Pero veamos si es que llegan a derogarla. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy tenemos ya ejerciendo el poder después de su posesión el señor nuevo presidente del Ecuador, don Daniel Noboa Asín. Y al iniciar su ejercicio como presidente elegido democráticamente con todo su equipo de gobierno, tiene que tener presente que apenas en 15 meses que va efectivamente a gobernar, no los 18 meses teóricos, sino 15 meses, no hay tiempo suficiente para hacer todas las tareas que requiere el país, que requieren los 17 millones de ecuatorianos, y las reformas urgentes que el país y la economía requieren. No hay que perder tiempo y luego tampoco hay espacio para el gradualismo porque los problemas son demasiado graves e intensas para adoptar medidas graduales. Por ello, permítame decir
lo siguiente: hay temas que el presidente tiene facultades y su gobierno tiene facultades para llevar a cabo sin la colaboración de la Asamblea Nacional. Y hay ciertos temas que efectivamente necesitan la cooperación de la Asamblea y de todos los asambleístas que están en una u otra forma haciendo su ejercicio legislativo. Y espero que esa Asamblea y esos asambleístas entiendan por qué es necesario hacer ciertas reformas que va a proponer el presidente Noboa. Pero el primer punto que preocupa y sigue preocupando en forma intensa a los ecuatorianos, 17 y pico millones de ecuatorianos, es la inseguridad, el narcotráfico, los asesinatos aquí y allá, el vandalismo, todo el proceso de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con inseguridad. Y lo que quiere el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, todos queremos sentirnos seguros cuando vamos a un restaurante, vamos a un cine, vamos a una cafetería o vamos al parque, etcétera. Y aquí el presidente tiene facultades para ciertas cosas y la Asamblea otras. Los dos tienen que complementar su esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico, contra los asesinos y contra todos aquellos pícaros, ladrones de una u otra forma. Por ejemplo, el obtener asesoría internacional en países y gobiernos que tienen gran experiencia y que han tenido éxito en reducir la violencia, en ir ganando en el terreno al narcotráfico. Hay países y gobiernos que han tenido éxito en eso. Entonces el presidente nuevo tiene sencillamente esa posibilidad. Y hay países y gobiernos que quieren cooperar con el nuevo gobierno para el Ecuador y con el Ecuador para ese propósito. Pero también tiene facultades para contratar y entrenar más policías, más soldados. Se necesitan. Ya el presidente Lasso algo hizo, insuficiente, algo hizo. Y el presidente Noboa en sus facultades puede contratar más. Eso implica gasto corriente adicional, implica más uniforme, hay que dar más vehículos a los policías, hay que darle sencillamente más armas, sí, definitivamente. Todo ello es necesario y eso está en manos del nuevo presidente. Pero también se necesita que los policías, ya no solamente los comandantes y los soldados, sepan que la ley está a favor de ellos en el combate al narcotráfico y a la violencia. Pero, no obstante eso, ¿qué se requiere? Que la Asamblea apruebe ciertas leyes que entiendo que el presidente lo va a enviar. ¿Para qué? Para que las fuerzas de seguridad interna y externa del Estado puedan usar la fuerza en forma progresiva dependiendo de los casos y que el día de mañana no se vean los policías en un problema de ser demandados por familiares o por sencillamente gente asesina o gente narcotraficante. Y eso la Asamblea tiene que aprobarlo, porque todos estamos de acuerdo que es necesario combatir el narcotráfico, combatir a todo lo que es asesinatos, a todo lo que es violencia. El índice de homicidios en el Ecuador ya está llegando a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. Ecuador se ha vuelto uno de los países más violentos que hay en América Latina. Y hay que impedir que siga avanzando. Y no solamente eso, sino que hay que impedir que progrese este fenómeno terrible que tiene sencillamente en inseguridad a todas las familias de ecuatorianos. Por lo tanto, buena parte de esto está en manos del presidente. Pero la otra parte que yo me decía que es el cambio legal es la Asamblea. Y esperemos que la Asamblea, que yo sí creo, porque eso le conviene a tiros y trullanos, sencillamente facultar al presidente para dar una mejor batalla, una batalla eficiente en la derrota a todos estos males. Pero aparte de eso, hay temas que el presidente tiene facultades para llevar a cabo y hay que hacerlo en forma inmediata, cosas que el señor Lasso no lo hizo. Los subsidios. Amigos, tenemos que volver nuevamente con este tema. Hay que eliminar el subsidio a los combustibles, que esta es una irracionalidad. Son varios miles de millones de dólares que se van
desperdiciados en este tema. Y esos subsidios no benefician a la clase pobre, benefician al narcotráfico, a la gente que tiene muchos ingresos, etc. Esto hay que hacerlo ya, no necesita esperar. Si esperan 6 meses para hacer esto, no lo podrán hacer. Hoy por hoy, con un nuevo gobierno que tiene un capital político importante, tiene que aumentar el precio de los combustibles. No es posible seguir pagando por la gasolina extra 2.40. Es imposible. O el gas, o el diésel. Y si hay un empresario que dice que me van a perjudicar, uno dice, si hay un empresario que quiera vivir eternamente el subsidio, mejor es que cierres su fábrica. ¿Sí? Este es un tema, vuelvo a repetir, que se lo puede hacer. Está en manos del gobierno nacional. Y la persona que va a ser ministra de Petróleo tiene que tomar la decisión una vez autorizada por el presidente de la República. Los ecuatorianos vamos a entender esa decisión. Y eso le dará más recursos al gobierno, porque de esa manera va a bajar todo ese subsidio en montos importantísimos. Y el déficit fiscal va a ser mejor controlado. Pero aparte de eso también, usted tiene también otro tipo de cosas que el gobierno puede hacer, que es el tamaño del gobierno. Se está gastando una cantidad enorme de plata en una serie de burócratas que están en exceso. Y esto es en manos del gobierno. Se necesita reducir el tamaño del Estado. El número de ministerios hay que reducirlo. Y hay muchos contratos que cuando venzan no se podrá renovar. No hay que renovarlo a menos que sea indispensable. Amigos y amigas, sencillamente me permito comentarles de que hay que reducir el tamaño del Estado, el número de empleados públicos que están de más en una serie de empresas estatales, hay que reducirla. Amigos y amigos, seguiremos la próxima semana sobre este mismo tema que es enormemente importante y que el presidente nuevo, el presidente Noboa, debe rápidamente tomar decisiones y no esperar ni hacer medidas graduales que no tienen sentido. No hay tiempo para uno ni para lo otro. Gracias amigos, volveremos la próxima semana con el mismo tema. Global Hoy con Alan Carden. Miseria y miserables. Cuando Víctor Hugo escribe su monumental novela Los Miserables, describe la extrema pobreza en que se debaten muchos miles de personas. De hecho, la gran mayoría de la población parisien de la época, en 1815, la del final del Imperio Napoleónico. El esplendor imperial da paso a la ocupación extranjera y al retorno de la monarquía, sostenida por las potencias vencedoras, empeñadas en la restauración de la realeza y la desaparición de las ideas democráticas de la Ilustración. La derrota deja a Francia profundamente empobrecida. En ese entorno se desenvuelve la obra exhibiendo la precariedad de la vida de sus protagonistas y los profundos defectos morales que la miseria material provoca entre quienes la padecen. Pero Hugo no se limita a la descripción de esa miseria existencial y material, sino con su agudeza y sentido de la justicia y la moral, explora también la otra acepción del término, la miseria de espíritu de los miserables que se aprovechan de las angustias y penurias de la gente para sacar ventaja de su situación de vulnerabilidad para su beneficio. Esta reflexión sobre la inmortal novela viene a cuento de cómo 260 años después de su publicación sigue tan vigente como siempre, en un continente donde las dos expresiones del término tienen ya carta de residencia. En esta Latinoamérica nuestra, la miseria se ha extendido cada vez más entre sus habitantes ante la igualmente aterradora expansión de la otra miseria, la humana, de quienes se han encargado desde el populismo de engañar y jugar con la credulidad de la gente por alguna esperanza.
Los últimos 25 años han sido desoladores, habiéndose perdido una extraordinaria oportunidad para el desarrollo sostenible de los países que se beneficiaron de años de estupendos precios por las materias primas y los productos alimenticios de la región, ante un crecimiento inusitado de la demanda por el desarrollo de la economía china. A partir del 2000, una oleada de gobiernos de tendencias populistas se apoderaron de varios países de la región bajo la muy bien montada franquicia del denominado socialismo del siglo XXI, alrededor de un refrito de un marxismo reencauchado que incluía un manual propagandístico para su mercadeo y un modelo constitucional y legal adecuado para el modelo autoritario de gobierno, con amplios poderes ejecutivos y la fragmentación del sistema liberal de división de poderes. Se impuso primero en Venezuela, donde Hugo Chávez alcanza el poder en uno de los países potencialmente más ricos del mundo, poseedor de las mayores reservas de petróleo del planeta, recursos mineros varios, desde oro a bauxita, hierro y coltán. Con una gestión medianamente eficaz, Venezuela se habría convertido en vanguardia económica latinoamericana, asegurando a su población envidiables niveles de vida. Todos conocemos la trágica realidad a la que se llevó al país, un Estado fallido repartido entre pandillas diversas que lo han saqueado hasta dejarlo en el profundo pozo en que se encuentra. El 90% de su población ha llegado a la miseria que Víctor Hugo describía en su obra, con el agregado de 7 millones de fugitivos que ante la perspectiva de morirse de hambre salieron por el mundo a buscar alguna esperanza. Los otros miserables, aquellos que se enriquecen a costa de las pobrezas y sufrimientos de 20 millones, han saqueado más de $1.000 millones para convertirse en una casta de sinvergüenzas que andarían por el mundo exhibiendo sus fortunas si no fuera por las órdenes de captura que sobre ellos pende. A escalas más modestas, lo mismo sucedió en Ecuador, con miles de millones asaltados y unas obras públicas desastrosas, cuando no imaginarias, gestionadas o por auténticos ignorantes o por unos mucho más creíbles vivísimos. El caso argentino no puede ser más trágico. La séptima economía del mundo en 1945, el granero de la Europa de la posguerra, que en 75 años ha sumido al 40% de su población en la pobreza y al 10% en la miseria, con índices de desnutrición infantil estremecedores, nos da la medida de la enorme capacidad de destrucción del populismo. Si a un país con los recursos materiales, pero sobre todo humanos, que la Argentina creó durante los años en que se construyó la riqueza del país, es decir, el brillante período liberal que concluye en los años 30 del siglo pasado, se la ha podido llevar al desastre de inflación y desesperanza al que ha llegado, poco debe sorprender que en países sin instituciones comparables a las que Argentina desarrolló, potenciadas por la implementación de uno de los procesos educativos más exitosos del mundo, que eliminó el analfabetismo en la Argentina antes de que algo así sucediera en buena parte de Europa y los Estados Unidos, los populismos locales hayan logrado similares catástrofes. El caso de la elección de Miss Mundo, que ha recaído en una joven nicaragüense, Sheinis Palacios, ha dado lugar a una exhibición poco creíble, incluso dentro de una dictadura como la que se ha apropiado de Nicaragua, de los alcances de vileza a los que la miseria humana puede llevar. La vicepresidenta de la antes República de Nicaragua, hoy hacienda orteguista, sucesora de la somocista en sus formas y prácticas,
Enfurecida porque en las redes sociales apareció una foto de la joven ganadora del más alto galardón a la belleza, participando en alguna manifestación contra la dictadura durante las movilizaciones que los estudiantes realizaron entre 2018 y 2019, reprimida salvajemente por la dictadura, con más de 350 jóvenes asesinados por la fuerza pública y los paramilitares del régimen. El aparecimiento de esa foto fue suficiente para desatar toda la perversidad y la furia de Rosario Murillo, vuelta un basilisco venenoso ante la certeza de que el espontáneo festejo de prácticamente todo el país por el título que la joven Miss alcanzara era la expresión de rechazo al régimen, que a través de los medios del clan Ortega había denostado a la joven y se había burlado de la presencia de Sheinis en representación de Nicaragua, pues, ¿qué cabía esperar de una muchacha que se había pagado sus estudios vendiendo buñuelos? De Miss Buñuelos la calificaron en los medios orteguistas, creyendo que así la disminuían o la degradaban. Pues resulta que Miss Buñuelos es ahora Miss Universo, para la amargura del orteguismo. Como cabía esperar de alguien como Rosario Murillo, la misma que impávida se quedó con Daniel Ortega luego de que su hija lo denunciara por repetidos abusos sexuales durante su adolescencia. La miseria produce, como ya hemos visto, miserables. Y Rosario Murillo debía aún descender otro escaño. En su rabia enfermiza, ha prohibido a una ciudadana nicaragüense y a su hija el ingreso a su país, a su casa, por ser la representante de Miss Universo en el país. Miserables hasta lo último, cuidadosamente despojados de cualquier asomo de decencia por el evidente riesgo de una alergia letal. Miserables en sus crímenes, miserables en sus despojos de nacionalidad y en el robo, miserables en sus rencores y en sus persecuciones y venganzas. Miserables. Muchas gracias. Editorial. La vice a Israel, un arranque delirante de Daniel Noboa. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El desenlace de las tensiones entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, que estallaron el jueves durante los actos de posesión, terminó en un acto delirante. Noboa decidió asignarle como única función a Abad la de ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Es decir, decidió sacarla del escenario político nacional para enviarla fuera del país con un añadido cruel. No solo que Israel está bastante lejos del país, sino que, dadas las circunstancias, debe ser el lugar del mundo que tiene la mayor posibilidad de que le caiga un misil o que se vea envuelto en una escalada bélica de proporciones impredecibles. Ni siquiera una misión diplomática en Kiev, capital de Ucrania, debe tener un nivel de riesgo tan alto como que hay por ahora en Israel. Es tan insólita la decisión del presidente que cabe preguntarse si es que alguien no le dijo que también existe Sudán, donde las condiciones bélicas podrían ser incluso más peligrosas que las de Tel Aviv. Noboa siembra con esta disposición, que además es uno de sus primeros actos políticos, una inmensa interrogante sobre su inteligencia emocional o su madurez política. Se sabía que sus relaciones con Abad eran malas desde la primera vuelta y que se complicaron aún más durante la segunda. Abad indudablemente hacía declaraciones que afectaban los intereses de su campaña, pero la forma en que Noboa manejó el asunto no es ni de lejos mínimamente inteligente. Es inconcebible que ni él ni sus asesores no hayan armado un operativo de contención de daños para evitar que este tema se les haya crecido tanto. Lo del almuerzo de Abad en el jueves en el mercado de Iñaquito hizo demasiada bulla, y lo de Israel es ya delirante. Debe haber sido tan poco meditado y tan en caliente la toma de la decisión que la redacción del comunicado es asimismo demencial. Dice que la función de Abad será la de precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina,
Es decir, si se lee bien, está diciendo que Abad debe hacer lo que sea necesario para que el conflicto no deje de escalar. Sí, precautelar el escalamiento de la conflictividad, dice. Esta movida de Noboa no solo abre interrogantes sobre su inteligencia emocional y su capacidad de tomar decisiones en función de los intereses del Estado y no de sus pugnas personales. Para comenzar, está el tema sobre si Abad está obligado o no a aceptar la misión que le encarga Noboa. La vicepresidenta perfectamente puede decir que no acepta la decisión porque atenta contra su derecho constitucional de no ejecutar trabajos forzosos o que atenten contra su integridad y dignidad. En ese sentido, una acción de protección podría ampararla, como dice el constitucionalista José Chalco. Si esto llega a ocurrir, el escándalo y el desgaste político no harán sino socavar la imagen del gobierno. Esto no para ahí. El constitucionalista André Benavides se preguntaba en su cuenta de Twitter que si Abad no acepta el cargo, ¿se podría considerar aquello como abandono del cargo y la Asamblea podría nombrar una nueva vicepresidenta? Es evidente y muy claro que el correísmo, aliado de Noboa en la Asamblea, no tolera la figura de Abad. En la ceremonia de investidura de Noboa, la vicepresidenta de ese organismo y correísta, enceguecida Viviana Veloz, ni siquiera le extendió la mano como saludo. Lo hecho por Noboa puede tener más lecturas. El gobierno de Israel podría no ver con buenos ojos que el nuevo gobierno ecuatoriano haya decidido utilizar el conflicto en el que está inmerso ese país como un mecanismo para ventilar pugnas personales o políticas. Consultó Noboa con la diplomacia de Israel que podría hacer Abad a favor de la paz o si ese país necesita la figura de una colaboradora para la paz. Es muy improbable. En realidad, Verónica Abad acaba de ser exiliada por el presidente de la República. Se trata de un exilio disfrazado en la facultad constitucional que tienen los presidentes a encomendar una función determinada a su vicepresidenta. Un comienzo de gobierno que no puede ser peor y que se parece más a un chiste cruel que a un acto de Estado. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Noticias internacionales. Antártida, el mayor iceberg del mundo, vuelve a moverse tras más de 30 años encallado. El mayor iceberg del mundo vuelve a moverse tras más de 30 años encallado. Tiene 4.000 kilómetros cuadrados, se separó de la costa antártica en 1986, pero se asentó en el mar de Weddell, pasando a ser una isla de hielo. En los últimos meses, el catalogado como A23A ha sido empujado por vientos y corrientes y ahora pasa por la punta norte de la península antártica. Irá casi con toda seguridad a la corriente antártica circumpolar que lo arrojará hacia el Atlántico Sur. Una megatormenta en el Mar Negro deja parte de Ucrania sin suministro eléctrico. Casi 2 millones de personas se quedaron sin electricidad este lunes en Rusia, Crimea anexada y algunas regiones ocupadas de Ucrania debido a una megatormenta de nieve que aumenta la presión sobre la frágil red eléctrica del país, castigada por la guerra. Cerca de 500.000 de habitantes de Crimea se quedaron sin energía eléctrica debido al temporal, que provocó que varias regiones de la península declararan el estado de emergencia. Hubo reportes de un problema con un gasoducto en Saki, en el oeste de Crimea, y en un acuario de Sebastopol murieron más de 500 animales marinos por una inundación. El sur de Rusia y las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, en Ucrania, también se vieron gravemente afectadas por la tormenta que inundó carreteras, arrancó árboles y derribó líneas eléctricas y tejados. En Rusia, el consorcio del oleoducto del Caspio detuvo este lunes la carga de petróleo crudo en el puerto de Novorisk. Según funcionarios rusos, una persona se encuentra desaparecida y 4 resultaron heridas por el temporal. Italia, el Etna aumenta su actividad eruptiva. El Etna despierta. El cráter sureste del volcán siciliano Etna comenzó el 19 de noviembre una actividad eruptiva que se ha intensificado en los últimos 3 días.
Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Catania, este fenómeno, que llaman actividad estromboliana, se define por breves secuencias en series que duran aproximadamente de 10 a 30 minutos. Questo tipo di attività che caratterizza la cima del nostro vulcano ce lo rende amico in un certo senso, perché si tratta di attività eruttive mai pericolose, molto spettacolari, a cui la gente si affeziona, diciamo così, ecco, sono attività molto belle da vedere. El volcán activo mayor de Europa expulsó las típicas bombas de lava fluida y brillante a una altura que oscila de varias decenas a cientos de metros. Algunas de las bombas de lava han caído fuera del cráter. Las emisiones de cenizas, gases y vapor de agua se extendieron hacia el este de Sicilia. La COP28 comienza el jueves, marcada por un desalentador primer balance del Acuerdo de París. La Cumbre Mundial del Clima de Dubái arranca el próximo jueves con muchos interrogantes. El objetivo central es lograr compromisos para contener el calentamiento global en límites compatibles con la vida en el planeta, por debajo al menos de los 2 grados y limitándolo preferiblemente a 1,5 grados a finales de siglo sobre niveles preindustriales. Pero la cita comienza marcada por un desalentador primer balance del Acuerdo de París. En septiembre supimos que el mundo no está en camino de cumplir la meta de los 2 grados. Y la polémica también está servida con el anfitrión del evento. A key part of the wider criticism of the Emirates hosting COP28 has been the fact that they're a major oil producer. Now, they produce some 4 million barrels of crude oil a day. That is crude oil that then goes on into the global market and is burned and causes those emissions that fuel climate change. Llama también la atención que la presidencia del evento esté en manos de Sultan Al-Jaber, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, 12ª productora mundial de crudo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estará en Dubái, pero antes, desde la Antártica, urgió a los líderes mundiales a actuar. Y llamar los responsables políticos a nivel global que tienen que asumir sus responsabilidades contra el cambio climático, para salvar a Antártida y para salvar el planeta. Quien también ha confirmado su asistencia a Dubái es el Papa Francisco, a pesar de sufrir una inflamación pulmonar. Líderes de todo el mundo se darán cita en una cumbre en la que, como señalan los expertos, se necesitan acelerar las ambiciones y compromisos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224
o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.